El cuarto apareció como si siempre hubiera estado ahí, al fondo del pasillo, donde antes o que solo había una pared vacía. Nadie supo decir cuándo se había añadido la puerta, ni por qué encajaba tan bien con el resto de la casa. No hacía ruido al abrirse, no chirriaba, no se resistía. Simplemente estaba ahí, como una idea antigua que nadie recordaba haber pensado. Pregunté a mis padres y a mis hermanos, pero todos reaccionaron igual. Confusión sincera. Juraban que ese cuarto no existía cuando compraron la casa. Revisamos documentos, fotos antiguas, videos familiares. En ninguno aparecía la puerta. Era como si el cuarto hubiera decidido existir solo ahora. El aire alrededor de la entrada era distinto, más denso, como si costara un poco más respirar. Cada vez que pasaba frente a la puerta sentía una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y familiaridad. Algo en mi interior insistía en que ya había estado allí antes, aunque sabía que era imposible. La primera vez que abrí la puerta, el frío me golpeó el rostro. El interior estaba perfectamente limpio, demasiado. No había polvo, ni telarañas, ni señales de abandono. Las paredes eran lisas, sin cuadros, sin enchufes, sin marcas. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. Cerré la puerta rápidamente, con el corazón acelerado. Esa noche soñé con el cuarto. En el sueño, yo era pequeño y estaba sentado en el suelo, dibujando símbolos que no comprendía. Al despertar, tenía las manos manchadas de polvo blanco, igual al del piso del cuarto. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en la casa. Ruidos suaves venían del fondo del pasillo, como pasos lentos o respiraciones contenidas. Cuando me acercaba, todo se detenía. La puerta del cuarto siempre estaba cerrada, pero más caliente que el resto de las paredes. Una noche escuché que alguien susurraba mi nombre desde dentro. No era una voz extraña, era la mía, pero más joven. Me quedé paralizado frente a la puerta, incapaz de tocarla. El susurro se repitió, suplicante, como si algo hubiera quedado atrapado allí. Intenté sellar la puerta, clavarla, cubrirla con muebles. Nada funcionó. Cada mañana la entrada volvía a estar despejada, como si nadie la hubiera tocado. Empecé a perder recuerdos, conversaciones recientes, rostros, incluso fechas importantes. Todo lo olvidado parecía concentrarse en ese cuarto. Una tarde encontré una foto vieja entre mis cosas. Era yo, de niño, de pie dentro del cuarto. Sonreía. Detrás de mí un adulto me observaba desde la sombra. Al mirar con atención, entendí que ese adulto era yo ahora. La última vez que abrí la puerta, el cuarto ya no estaba vacío. Estaba amueblado como mi antigua habitación de infancia. En el centro, un niño me miraba en silencio. Antes de que pudiera huir, la puerta se cerró sola detrás de mí, y por fin recordé quién nunca había salido de ahí. La sombra apareció una noche cualquiera, estirada bajo la puerta de mi habitación. Pensé que era la mía, proyectada por la luz del pasillo. Me levanté para comprobarlo y, al dar un paso atrás, la sombra no se movió. Permaneció ahí, inmóvil como si no dependiera de mí. Volví a la cama intentando convencerme de que estaba cansado. Apagué la luz y la sombra seguía ahí, más oscura ahora, más definida. Podía distinguir lo que parecía una cabeza, unos hombros, una forma humana demasiado real para ser un simple efecto de luz. Probé moviendo los brazos, las piernas, incluso saltando frente a la puerta. Ningún gesto alteró su forma. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La sombra no me imitaba porque no era mía. Cada noche volvió a aparecer, siempre a la misma hora. Con el paso de los días comenzó a cambiar. Primero creció un poco,
Luego empezó a acercarse más a la rendija de la puerta. A veces parecía palpitar, como si respirara lentamente. Una madrugada escuché un leve rasguño del otro lado. No provenía de la puerta, sino del suelo, justo donde la sombra tocaba la madera. Era como si algo estuviera intentando deslizarse hacia adentro, usando la oscuridad como cuerpo. Coloqué una lámpara directamente frente a la puerta. La habitación quedó inundada de luz, pero la sombra seguía ahí, intacta, absorbiendo el brillo en lugar de disiparse. Comprendí que la luz no podía tocarla. Empecé a notar que, durante el día, mi reflejo en los espejos se sentía extraño. A veces parpadeaba con retraso. A veces sonreía cuando yo no lo hacía. La sombra bajo la puerta ya no era una amenaza desconocida, era una advertencia. Una noche reuní el valor para abrir la puerta. Antes de hacerlo, la sombra se retiró lentamente, como si me estuviera dando permiso. Al abrir, el pasillo estaba vacío, pero sentí que algo había pasado junto a mí, rozándome la piel. Desde ese día, la sombra ya no aparece bajo la puerta. Ahora aparece detrás de mí, reflejada en vidrios y pantallas. Siempre un segundo después de que me muevo, siempre un poco más lenta. Anoche me di cuenta de la verdad. Ya no proyecto sombra cuando camino. La que me seguía bajo la puerta finalmente aprendió a moverse sola, y ahora es ella la que vive aquí. Yo solo soy lo que queda cuando la luz se apaga. El cuadro del pasillo siempre había sido irrelevante, un paisaje genérico que nadie miraba dos veces. Montañas suaves, un lago quieto, un cielo claro. Pasaba frente a él todos los días sin detenerme, hasta la noche en que parpadeé y el cielo del cuadro estaba cubierto de nubes oscuras. Pensé que era cansancio. Me acerqué, observé los detalles y todo parecía normal. Volví a parpadear y esta vez el lago había desaparecido, reemplazado por un terreno seco y agrietado. El marco seguía intacto, inmóvil, como si nada estuviera ocurriendo. Empecé a probarlo a propósito. Cerraba los ojos solo un segundo y al abrirlos algo cambiaba. Un árbol nuevo aparecía. Una montaña se desplazaba. El cielo se volvía rojizo como al atardecer. El cuadro no reaccionaba al tiempo, reaccionaba a mí. Una mañana noté algo distinto. Entre los árboles había una figura pequeña, casi invisible. No estaba allí el día anterior. Al parpadear varias veces, la figura se acercó al primer plano. Tenía forma humana pero sin rostro definido. Dejé de pasar por el pasillo, pero aún así sentía la presencia del cuadro. Sabía exactamente cuándo estaba detrás de mí. El aire se volvía pesado y mi nuca hormigueaba como si alguien me observara muy de cerca. Una noche desperté sobresaltado. El cuadro estaba apoyado frente a mi cama. No había escuchado ningún ruido. Al parpadear, la figura ya no estaba dentro del paisaje. Estaba de pie, frente a mí, pintada con trazos incompletos. Intenté cerrar los ojos por más tiempo, esperando que al abrirlos todo volviera a la normalidad. Pero cada parpadeo la hacía más real. Sus rasgos se definían, su sombra caía sobre el suelo de mi habitación. Comprendí entonces que el cuadro no cambiaba solo, me estaba copiando. Cada emoción, cada recuerdo, cada miedo se filtraba en la pintura. La figura tenía mi estatura, mi postura, incluso mis gestos. El último parpadeo fue involuntario, un reflejo natural del cuerpo. Cuando abrí los ojos, yo estaba dentro del cuadro, atrapado en un paisaje inmóvil. Desde el marco vi cómo algo idéntico a mí respiraba aliviado y colgaba la pintura de nuevo en el pasillo. Ahora espero a que alguien parpadee frente a mí, porque sólo así el mundo vuelve a moverse un poco y recuerdo cómo se sentía estar vivo.
Al principio solo eran pequeños cambios, objetos fuera de lugar, cajones abiertos, cosas que juraba haber dejado en otro sitio. Pensé que era sonambulismo o simple descuido. Vivía solo, así que no había otra explicación razonable. Una mañana encontré juguetes en el suelo del dormitorio. No recordaba haber tenido juguetes desde la infancia. Eran viejos, gastados, como si alguien los hubiera usado durante años. Al tocarlos, sentí una extraña calidez, como si acabaran de soltarlos. Esa noche escuché risas suaves mientras dormía. No provenían de un punto fijo, sino que se desplazaban por la habitación. Abrí los ojos de golpe y todo quedó en silencio. Los juguetes estaban alineados junto a la cama. Instalé una cámara para grabar mientras dormía. A la mañana siguiente revisé el video. Durante horas no pasó nada, hasta que una pequeña hendidura apareció en el colchón, como si alguien se sentara. Luego, el sonido de pasos que no dejaban huella visible. Las noches siguientes fueron peores. Sentía tirones en las sábanas, presión en los pies, respiraciones cerca del rostro. A veces alguien susurraba historias infantiles, canciones que no recordaba haber aprendido, pero que conocía de memoria. Empecé a hablarle, sin saber por qué. Le pedí que se mostrara, que dejara de esconderse. La respuesta fue una risa triste, seguida del sonido de un objeto rompiéndose en la cocina. A la mañana siguiente encontré dibujos hechos con carbón en las paredes. Los dibujos mostraban una casa, mi casa, vista desde dentro. En cada imagen aparecía yo, durmiendo, comiendo, caminando, siempre acompañado por una figura transparente tomada de mi mano. Una noche desperté y sentí un peso sobre el pecho. No podía moverme. Frente a mí, una silueta apenas visible me observaba. Sus ojos eran claros, demasiado humanos. Me di cuenta de que estaba esperando algo. Con voz temblorosa le pregunté quién era. La respuesta llegó directo a mi mente, no como palabras, sino como un recuerdo. Era el amigo que inventé de niño, el que nunca se fue cuando dejé de verlo. Ahora sé por qué se mueve mientras duermo. Está jugando a ser real. Y cada noche, mientras yo descanso, él aprende un poco más a ocupar mi lugar. El teléfono comenzó a sonar una noche lluviosa, justo después de la medianoche. No era mi celular, sino el viejo teléfono fijo que nunca usaba. Pensé en ignorarlo, pero el sonido era insistente, pesado, como si cada timbrazo cargara una urgencia antinatural. Al contestar, no hubo saludo. Solo un murmullo lejano, como muchas voces hablando al mismo tiempo desde un lugar profundo. Creí escuchar palabras, pero se deshacían antes de poder entenderlas. Colgué con un escalofrío recorriéndome la espalda. La llamada volvió la noche siguiente y la siguiente, siempre a la misma hora. Empecé a reconocer patrones en los sonidos, pausas que parecían respiraciones, silencios que se sentían cargados de expectativa. El teléfono no mostraba número alguno. Una madrugada dejé la llamada abierta más tiempo. Entre el ruido, una voz se separó del resto. Pronunció mi nombre con una claridad imposible. Sentí que alguien estaba justo detrás de mí, aunque sabía que estaba solo. Intenté desconectar el teléfono, pero aún sin estar enchufado, seguía sonando. El timbre salía directamente del auricular, vibrando sobre la mesa como si algo dentro quisiera escapar. No dormí durante días. Las voces empezaron a cambiar, y ya no murmuraban al azar. Contaban cosas, secretos que nunca dije en voz alta, pensamientos que solo existían en mi cabeza. Cada llamada parecía arrancarme un recuerdo.
Una noche, la voz principal me pidió que escuchara con atención. Dijo que estaba llamando desde el otro lado, desde el lugar al que yo iría pronto. Me aseguró que ya había estado allí antes. Empecé a soñar con un espacio oscuro, lleno de teléfonos colgando, todos sonando al mismo tiempo. En cada uno escuchaba mi propia voz suplicando que alguien contestara. Al despertar, el teléfono fijo estaba descolgado. La última llamada fue distinta. No hubo murmullos, solo silencio. Después, una voz idéntica a la mía dijo: «Ya es tu turno de llamar». El teléfono dejó de sonar para siempre. Desde entonces, cada noche, justo a la misma hora, siento el impulso de marcar un número que no conozco. Y sé que, cuando alguien conteste, escucharé por fin quién fui al otro lado de la línea. El televisor se encendió solo por primera vez a las 3:33 de la madrugada. La pantalla mostró estática, acompañada por un zumbido bajo que parecía vibrar en el pecho. Pensé que era una falla eléctrica, hasta que escuché voces. No eran palabras claras, sino sonidos distorsionados, como si alguien hablara a través de agua espesa. Me acerqué lentamente, intentando distinguir algo reconocible. Al hacerlo, el volumen bajó, como si el televisor notara mi presencia. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Misma hora, misma estática, mismas voces. Empecé a quedarme despierto para observarlo. Cuando el reloj marcó 3:33, la pantalla se encendió sin que yo tocara el control. Esta vez las voces eran más claras. Decían frases cortas, fragmentadas. Describían la habitación, los muebles, mi postura exacta frente al televisor. Sentí un sudor frío al darme cuenta de que hablaban de mí. Intenté grabar el audio con mi celular, pero al reproducirlo solo se escuchaba silencio. Sin embargo, yo recordaba perfectamente lo que había oído. Las palabras seguían repitiéndose en mi mente. Con el paso de las noches, las voces se volvieron más personales. Mencionaban recuerdos de mi infancia, errores que nadie más conocía, decisiones que me perseguían. El televisor no mostraba imágenes, solo oscuridad. Una madrugada, la estática se disipó y apareció una imagen. Era mi sala, vista desde un ángulo imposible, como si alguien estuviera de pie en una esquina del techo. En la imagen, yo dormía en el sofá. Quise apagar el televisor, pero el control no respondía. La imagen se acercó lentamente hasta mostrar mi rostro dormido, con los ojos moviéndose bajo los párpados. Las voces susurraron que ya estaban dentro. Desde esa noche el televisor no volvió a encenderse, pero a las 3:33 despierto siempre con la sensación de estar siendo observado. Aunque la pantalla permanece negra, sé que algo sigue transmitiendo, porque ahora, cuando cierro los ojos, escucho las voces dentro de mi cabeza y hablan como si nunca se hubieran ido. La casa abandonada de al lado siempre estuvo vacía, o eso creíamos todos. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada y el jardín consumido por la maleza. Nadie vivía allí desde hacía años, y aún así, cada noche, una ventana del segundo piso se iluminaba. Al principio pensé que alguien había ocupado la casa en secreto. Observé durante horas desde mi habitación, esperando ver movimiento. La luz no parpadeaba, no cambiaba de intensidad. Solo estaba ahí, como un ojo abierto en la oscuridad. Hablé con los vecinos y todos coincidieron en lo mismo. La casa no tenía conexión eléctrica desde hacía décadas. Los cables habían sido robados y el medidor retirado. Nadie podía explicar cómo se encendía esa luz. Una noche decidí acercarme. Al cruzar la calle sentí un frío antinatural, como si el aire se volviera más pesado alrededor de la casa. La puerta principal estaba entreabierta, aunque siempre había estado cerrada.
Dentro, todo olía a humedad y abandono. Sin embargo, la luz del segundo piso iluminaba el interior con un resplandor amarillento. Subí las escaleras con cuidado, escuchando cómo crujían bajo mis pies. El cuarto iluminado estaba vacío. No había lámparas, ni velas, ni cables. La luz parecía emanar de las paredes mismas, pulsando suavemente, como un corazón lento. Sentí una presencia justo detrás de mí. Al girarme, vi sombras proyectarse en las paredes, figuras humanas que no correspondían a ningún cuerpo real. Se movían, se tocaban. Parecían vivir escenas que no podía escuchar. Una de las sombras se separó del grupo y se acercó. Tenía mi forma. Alzó una mano imitando mi gesto, pero su movimiento fue un segundo más tarde como un reflejo retrasado. Huí de la casa sin mirar atrás. Desde entonces la luz sigue encendiéndose cada noche. Pero ahora, a veces, también se enciende una ventana de mi propia casa, aunque todas las luces estén apagadas. Cuando eso ocurre, siento que algo del otro lado de la calle logró cruzar, y que la casa abandonada ya no está tan vacía como antes. La primera vez que noté algo extraño en mis fotos fue por casualidad. Estaba revisando imágenes recientes en el celular cuando vi una silueta borrosa justo detrás de mí. Pensé que era un error, un reflejo, alguien pasando. Revisé otras fotos. En todas aparecía la misma figura, siempre a mi espalda, siempre parcialmente oculta. Lo inquietante era que muchas de esas fotos las había tomado completamente solo. Probé tomar una foto frente al espejo. En la imagen solo aparecía mi reflejo. Pero al revisar la foto desde otro ángulo, la silueta estaba ahí, detrás de mí, donde el espejo no podía mostrarla. La figura comenzó a definirse con el tiempo. Primero fue solo una sombra, luego un rostro borroso. Después, rasgos demasiado familiares. Cada nueva foto la mostraba más cerca. Intenté dejar de tomar fotos, pero no funcionó. La figura empezó a aparecer en capturas de video, en cámaras de seguridad, incluso en imágenes que otros tomaban conmigo sin saberlo. Una noche amplié una foto hasta el límite. El rostro de la figura se volvió claro. Era el mío, pero con una expresión vacía, como si algo lo hubiera vaciado por dentro. Me di cuenta entonces de que no siempre estaba detrás de mí. A veces cuando no miraba la pantalla directamente, parecía estar mirando hacia afuera, observando al que sostenía el teléfono. Desde ese día evito cámaras y reflejos, pero cada vez que alguien me toma una foto siento una presión en la espalda, como si algo estuviera muy cerca de salir. Porque sé que la figura no quiere seguir detrás de mí, quiere estar delante, y solo necesita una imagen más para lograrlo. La muñeca llevaba años guardada en el armario, envuelta en una sábana vieja. Era un recuerdo incómodo de mi infancia, algo que no quise tirar pero tampoco volver a ver. Una noche, al abrir el armario, la encontré sentada mirando hacia afuera. Pensé que la había dejado así sin recordarlo. La volví a envolver y la acomodé en el fondo. Al día siguiente, la muñeca estaba de pie, apoyada contra la pared, con la cabeza ligeramente inclinada. Empecé a sentir una incomodidad constante. No miedo aún, solo la sensación de estar siendo observado. Cada mañana, la muñeca aparecía en un lugar distinto del armario, como si hubiera decidido explorar ese espacio cerrado. Una noche cerré el armario con llave. Al despertar, la puerta estaba abierta. La muñeca estaba sentada en una silla frente a mi cama. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz de la luna. Intenté deshacerme de ella. La metí en una bolsa y la tiré a un contenedor lejos de casa. Al regresar, encontré la bolsa vacía en la puerta y a la muñeca esperándome dentro, sentada en el suelo.
Empezaron los ruidos por la noche, pasos pequeños, arrastres suaves, el crujido de la madera. Nunca la veía moverse, pero siempre estaba más cerca de mí al despertar. Una madrugada abrí los ojos y la vi de pie junto a la cama. No había cambiado de expresión, pero su sombra era demasiado grande para su tamaño. Sentí como algo presionaba mi pecho, impidiéndome moverme. Con un esfuerzo desesperado logré gritar. La muñeca cayó al suelo. A la mañana siguiente apareció de nuevo en el armario, como si nada hubiera pasado. Revisé fotos antiguas y encontré algo que nunca había notado. En todas mis imágenes de niño, la muñeca estaba conmigo, incluso en lugares donde juraba no haberla llevado. Ahora duerme sentada en una silla, frente a mi cama. No intento moverla más, porque entendí que no se desplaza sola. Es algo lo que se acerca cada noche, usándola como cuerpo. El ascensor siempre fue viejo, pero nunca peligroso. Subía y bajaba lentamente, con un leve temblor que ya todos conocíamos. Una noche, al entrar solo presioné el botón de mi piso y esperé. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Pasó mi piso sin detenerse. Pensé que era una falla, hasta que el panel mostró un número que no existía en el edificio. El ascensor se detuvo con un sonido seco. Las puertas se abrieron a un pasillo largo y oscuro, iluminado apenas por luces parpadeantes. El lugar se parecía al resto del edificio, pero algo estaba mal. Salí con cuidado. El aire era pesado y olía a humedad antigua. Las puertas de los departamentos estaban alineadas, todas iguales, todas cerradas. Al fondo del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Al acercarme reconocí el número. Era el de mi departamento. Desde dentro se escuchaban sonidos familiares, pasos, el televisor encendido, una vida normal. Empujé la puerta y me vi a mí mismo sentado en el sofá, revisando el celular. No levantó la vista. Actuaba como si yo no existiera. Sentí un mareo intenso. Escuché el timbre del ascensor detrás de mí. Al girarme, vi que las puertas estaban abiertas de nuevo. El panel mostraba mi piso real, esperándome. Corrí y entré al ascensor justo antes de que cerrara. Cuando llegué a mi piso, salí temblando. Mi departamento estaba en silencio, oscuro, vacío. Desde entonces evito usar el ascensor de noche, pero a veces, al pasar frente a mi puerta, escucho movimientos dentro, como si alguien viviera allí. Y cuando miro el panel del ascensor, juro que a veces aparece ese número imposible, iluminado suavemente, esperando que vuelva a presionarlo.